Muy buenas a todos, gente, sean bienvenidos a este nuevo video sobre la química. Espero que el video sea de su agrado y les resulte de utilidad. Sin mucho más que decir, vamos allá. En el video anterior, además de un pequeño repaso sobre la velocidad de reacción, nos adentramos en el concepto de catalizador, al cual lo definimos como una sustancia capaz de aumentar la velocidad de reacción. También establecimos que esta función la logra al disminuir la energía de activación de la reacción. Otro de los detalles que consideramos es que estos catalizadores no se consumían ni se gastaban durante la reacción, por lo cual podían volver a ser utilizados para catalizar una nueva reacción. Al final del video anterior establecimos que el tema a tratar en este sería la catálisis enzimática, así que sin más preámbulos, vamos a ello. Como han de saber, y de no ser así, en este momento se los cuento, en todos los organismos se producen constantemente innumerables reacciones químicas. Todas ellas se llevan a cabo bajo determinadas condiciones específicas para que ocurran. Ninguna de ellas ocurre de forma al azar. Todas funcionan con una finalidad y en perfecta sincronización entre ellas, bajo los requerimientos predominantes de las células. Pero ¿por qué te cuento todo esto? ¿Qué tiene que ver con la catálisis enzimática? La razón es que la mayoría de estas reacciones químicas transcurrirían muy lentamente o incluso no tendrían lugar en lo absoluto si no se llevaran a cabo en el organismo. Pero, ¿por qué ocurre todo esto? ¿Qué tiene en especial el organismo para que todas estas reacciones se realicen con una velocidad y eficiencia notable? Bueno, todo ello y más es posible por la existencia de los catalizadores. Porque sí, en todos los organismos hay catalizadores. Y no son pocos. Por ejemplo, los humanos poseemos miles de ellos. Muy bien, ya sabemos que hay catalizadores en todos los organismos y que son muy importantes. Pero, ¿es tan simple como se los cuento? Puede parecer que lo es, que simplemente es una sustancia que aumenta la velocidad de reacción, pero en realidad, los catalizadores biológicos son algo más complejo e importantes, y lo veremos a continuación. Pero vamos por parte. Empecemos por lo más simple de todo. ¿Qué es la catálisis enzimática? Pues bien, recordemos que la catálisis es un proceso por el cual se aumenta la velocidad de una reacción química. ¿Debido a qué? Debido a la participación de una sustancia llamada catalizador. ¿Y quién es el catalizador implicado en la catálisis enzimática? La catálisis enzimática es llevada a cabo por las denominadas enzimas. Pero, ¿qué son las enzimas? Las enzimas son macromoléculas y son los catalizadores biológicos producidos por las células. Precisamente son sintetizadas en el citoplasma, lugar en donde posteriormente serán exportadas, cuyo destino dependerá de la función que tengan. Existen enzimas que tienen la capacidad de actuar tanto dentro como fuera de la célula, sobre sustancias específicas denominados sustratos. El éxito de los organismos vivos se puede atribuir a la habilidad que tienen las células para producir muchos tipos diferentes de enzimas, cada una de ellas con propiedades específicas. Estos catalizadores tienen un gran poder catalítico, comúnmente muy superior a los catalizadores inorgánicos. Por lo tanto, tienen una mayor efectividad para disminuir la energía de activación, la cual logran a partir de un mecanismo en donde se unen a moléculas de sustrato e interaccionan con ellas de tal forma que reducen notablemente la energía de activación de la reacción. Toda enzima es más efectiva que cualquier catalizador inorgánico, ya que las enzimas solo catalizan una reacción química determinada. Esta propiedad es atribuida por poseer un elevado grado de especificidad. La especificidad se refiere a la capacidad de una enzima para discriminar entre dos sustratos, es decir, le permite distinguir con gran selectividad entre los diferentes sustratos, incluso cuando estos son isómeros ópticos. Las enzimas pueden catalizar reacciones a muy bajas concentraciones, ya que como veremos, durante el transcurso de una reacción, la enzima no sufre cambios químicos y no se consume durante la misma, permitiendo ser utilizada para catalizar una nueva reacción. La mayoría de las enzimas, casi en su totalidad, están constituidas por proteínas globulares. Solo una pequeña cantidad de ellas están constituidas por moléculas de ARN con actividad catalítica, a las cuales se las denomina como ribosimas. Las enzimas, con excepción de las ribosimas, dado que están constituidas por proteínas, pueden ser desnaturalizadas bajo determinadas condiciones. La actividad catalítica de las enzimas depende de la integridad de la conformación tridimensional de la proteína, por lo que, si se desnaturaliza o se disocia en sus aminoácidos constituyentes, la actividad catalítica se pierde. Y tal vez se pregunten, ¿cómo es el mecanismo de acción de estas enzimas? Es decir, ¿cómo es que estas enzimas
logran disminuir la energía de activación y por tal motivo aumentar la velocidad de reacción. Para entenderlo, primero debemos conocer las partes de una enzima. La enzima está compuesta por un cuerpo y un sitio activo. Es en este último, en el sitio activo, en donde ocurre la acción catalizadora. Veamos de qué forma. Durante una reacción química, obviamente catalizada por enzimas, un sustrato se acopla al sitio activo de la enzima. ¿De qué forma? Mediante un acoplamiento tanto espacial como químico. ¿Por qué espacial? Porque las superficies moleculares de ambos tienen formas complementarias. ¿Y por qué químico? Bueno, para responder eso, primero recordemos que los aminoácidos poseen diferentes cadenas laterales, siendo cada una de ellas las que diferencia a un resto aminoacídico de otro. Recordando esto, podemos describir al sitio activo como una agrupación de un número no muy grande de aminoácidos distribuidos espacialmente de manera precisa, que mantiene dicha distribución gracias a la contribución de las estructuras proteicas. Pues bien, estas cadenas laterales aportan los grupos funcionales esenciales que permiten establecer diferentes tipos de interacciones débiles con el sustrato. ¿Qué quiere decir esto? Que los grupos funcionales de las cadenas laterales se van a unir a los grupos funcionales del sustrato, pero no mediante enlaces covalentes, sino a partir de interacciones débiles. Pero, ¿cuáles son estas interacciones débiles? Las fuerzas de atracción y repulsión electrostática, puentes de hidrógeno, puentes disulfuro, interacciones hidrofóbicas o fuerzas de Van der Waals. Antes de continuar, prestemos mucha atención a esto, ya que la energía requerida para disminuir la energía de activación proviene generalmente de estas interacciones débiles que se establecen entre el sustrato y la enzima. Esto es así, dado que las interacciones débiles vienen acompañadas de una pequeña liberación de energía que proporciona un cierto grado de estabilidad a la interacción. Entendido esto, continuemos. Durante el acoplamiento, el sustrato se dispone de tal manera que los enlaces que serán modificados durante la reacción se ubican exactamente en el sitio activo. No nos olvidemos que las enzimas se caracterizan por ser altamente específicas, característica principal que es aportada por la gran selectividad del sitio activo. Del acoplamiento resulta la formación del denominado complejo transitorio o también llamado complejo enzima-sustrato. Es decir, cuando se acopla el sustrato a la enzima, se forma un complejo enzima-sustrato. Este complejo causa la deformación de los enlaces del sustrato, pero no todos ellos, sino aquellos enlaces implicados en la reacción. Esta deformación de los enlaces provoca un estado tenso e inestable, que es denominado intermediario de transición. Dado que este intermediario de transición es inestable, rápidamente el sustrato es convertido en el producto correspondiente, explicando así el por qué las enzimas reducen la energía de activación, mientras que por otro lado, la enzima queda disponible para la unión con otro sustrato. Es por esta razón que se establece que la enzima no sufre cambios ni se consume durante la reacción química. ¿Recuerdan que anteriormente les expliqué que el acoplamiento del sustrato a la enzima era tanto espacial como químico? Bueno, resulta que a lo largo de los años se establecieron dos hipótesis que explicaban la forma en la que se acoplan ambas especies químicas. Por un lado, Emil Fischer en 1894 enunció que el sustrato se adapta al sitio activo de una enzima como una llave a una cerradura. Según esta teoría, la enzima y el sustrato tienen una unión perfecta, ya que son complementarias entre ellas, encajando de la misma forma que una llave en una cerradura. Este modelo funcionaba muy bien, ya que explicaba la estricta especificidad de las enzimas, pero con el paso de los años y con el avance de los estudios, este modelo presentaba falencias, ya que era un modelo estático y rígido. En la actualidad, se sabe que el sitio activo es mucho más versátil y dinámico, tanto así que en 1958 Daniel Koshland establece una nueva hipótesis de acoplamiento, el modelo de ajuste inducido. Según esta teoría, la enzima es una estructura dotada de plasticidad y flexibilidad. A diferencia del modelo de llave y cerradura, no es un modelo rígido, ya que la enzima se modifica en contacto con el sustrato y se adapta a él orientando los residuos aminoácidos esenciales en la posición óptima en el momento de formar el complejo enzima-sustrato. ¿Cómo es el mecanismo en este caso? Pues algo similar a lo que explicamos anteriormente. El sustrato se acopla a la enzima.
aunque en este caso no requiere necesariamente una conformación espacial específica del sitio activo, ya que el mismo acoplamiento del sustrato es el que induce los cambios conformacionales a la enzima, y recién entonces se acomodan los grupos funcionales esenciales para asegurar la ubicación más efectiva. Hasta el momento, hemos abordado los conceptos básicos referentes a las enzimas. Como les había adelantado, enzima es un concepto complejo y un poco extenso. Es por ello que, para continuar con la explicación, espero hayas comprendido las ideas abordadas anteriormente, ya que ahora se viene la recta final sobre este tema y resulta ser un poco más complicada. Anteriormente, conocimos el mecanismo general de las enzimas, y aprendimos cómo un sustrato es transformado a un producto con ayuda de la catálisis enzimática, un proceso catalítico llevado a cabo por las enzimas que ocurre en todos los organismos, y que sin ello las transformaciones bioquímicas no ocurrirían. Recordando esto, continuemos. Resulta que, para desarrollar su actividad catalítica, muchas enzimas requieren un componente adicional llamado cofactor. Un cofactor es un componente no proteico de baja masa molecular necesario para la acción catalítica de una enzima. Para. Si anteriormente dijimos que la enzima era de esta forma, entonces, ¿qué estructura tiene ahora el catalizador? Resulta que ya no tenemos una simple enzima proteica. Estamos en presencia de una enzima compleja o también denominada enzima conjugada. Este tipo de enzimas corresponde a una estructura que integra una porción proteica con una porción no proteica. La porción proteica deja de llamarse enzima, denominándose ahora como apoenzima. Esto es así, dado que la porción proteica, por sí sola, carece de actividad catalítica, como si de una simple proteína se tratase. Por otro lado, la porción no proteica está representada por el cofactor, el cual, como veremos más adelante, puede ser tanto orgánico como inorgánico. Pero retomando la pregunta anterior, ¿qué estructura tiene ahora el catalizador? La respuesta es un sistema integrado por una apoenzima y su cofactor, que es denominado como holoenzima. Un sistema que posee actividad catalítica y por lo tanto corresponde a un catalizador. Muy bien, ahora ya conocemos la estructura de la holoenzima, pero ¿cuáles son los cofactores? Establecimos que hay tanto orgánicos como inorgánicos, así que vamos a explicarlos. Los cofactores orgánicos son moléculas pequeñas que, si se unen de forma no covalente a la apoenzima, son denominados como coenzimas. Las coenzimas son llamadas así porque son esenciales para la actividad de muchas enzimas, que en términos correctos sería la holoenzima. Si bien siempre participa en un determinado tipo de reacción, a diferencia de cualquier enzima, una coenzima puede unirse a distintas apoenzimas y de esta forma actuar frente a diferentes sustratos. ¿Y por qué es esto posible? Porque la especificidad de la holoenzima depende exclusivamente de la apoenzima. Otra característica importante de las coenzimas es que también participan en asegurar la conformación óptima, y asimismo compensan las transformaciones sufridas por el sustrato. Otro tipo de cofactor orgánico son los denominados grupos prostéticos, que, a diferencia de las coenzimas, sí se unen de forma covalente a la apoenzima. Dando paso a los cofactores inorgánicos, encontramos las denominadas metaloenzimas. Como podemos deducir, su nombre corresponde a la presencia de iones metálicos. Resulta que en algunas holoenzimas, la presencia de estos iones metálicos es indispensable para la acción catalítica. ¿Y por qué es tan importante? Por varias razones. Por un lado, contribuyen al proceso catalítico a través de su capacidad para atraer o donar electrones. Asimismo, pueden unirse a determinados sustratos. Y como otra cualidad, contribuyen al mantenimiento de las estructuras terciarias y cuaternarias de las apoenzimas. Ahora vamos a ver la clasificación de las enzimas. Según la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular, se clasifican a las enzimas en 6 clases según el tipo de reacción catalizada. Las oxidorreductasas son enzimas que catalizan la reacción redox, es decir, catalizan la reacción de óxido y reducción. Las transferasas son enzimas que catalizan la transferencia de un grupo distinto de hidrógeno de un sustrato a otro sustrato. Las hidrolasas son enzimas que catalizan la ruptura de enlaces a través de la hidrólisis, generando la ruptura de enlaces como carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-azufre o de oxígeno-fósforo. Las liasas son enzimas que catalizan la ruptura de enlaces carbono-carbono, carbono-azufre o carbono-nitrógeno de la molécula de un sustrato, pero emplea mecanismos de reacción distintos a las hidrólisis. Las isomerasas son enzimas que catalizan los procesos de isomeración.
Las ligasas son enzimas que catalizan la unión entre dos sustratos. Muy bien, y hasta acá el video de hoy. Espero que el video haya sido de tu agrado y haberte ayudado. Mucha suerte y hasta la próxima.